¿A grabar? No, profe. Bien. Profe, cómo va a ser el tema del parcial? ¿Cómo lo va a tomar? Lo vamos a tomar a través de la plataforma. Van a tener 20 minutos para contestar. Bien. Y preguntas de múltiple opción, algunas también de cálculo más simple. Así que, bueno, tengan a mano una calculadora, esas cosas. Y las fórmulas que yo les había dejado en algún lado. Lo que sí les pido es que estén atentos, que aprovechen el tiempo, porque si se ponen a mandarse mensajitos, cuál es la A, cuál es la B, ¿no? Van a perder mucho tiempo. Entonces, cada uno en su parcial, ¿bien? Porque lamentablemente, si ustedes están haciendo el parcial, no siempre se puede tener la cámara encendida, a veces se pone en stand-by, ¿bien? Entonces, yo pienso en la honestidad de cada uno. Total, después son ustedes los que van a, si saben o no saben, ¿bien? Lo importante es que sepan también utilizar los elementos que se les han ido entregando. Así que más por eso, les digo, traten de tener todo a mano que les va a ayudar para responder el examen. ¿Mm? Entonces, bueno, van a hacer preguntas con múltiple opción para responder. De múltiple opción también a desarrollar, sí. Ah, bien. ¿Bien? Profe, ¿van a ser varias o va a ser 20 preguntas en 20 minutos? Porque, bueno, no, me pasó a mí en ética que no me alcanzaba el tiempo para leer. Era un minuto por cada cosa y leías rápido y pasaba. Claro. Así que, Bueno, lamentablemente eso es lo que pasa dentro de o sea, en vía online, ¿no? Que tenés el tiempo bien medido. Así que son 20 minutos y me parece que son 15 preguntas. No me acuerdo porque todavía no lo he terminado, ¿bien? Pero por eso les digo, se ponen a hacer su examen y no pierdan tiempo en andarse buscando los apuntes. Háganse al menos eh, una guía, pero no se pongan a buscar las respuestas en ese momento, por eso estudien, ¿bien? Y tengan... claro, no era el tema ese, sino que es el tema de que no lees bien la pregunta y por ahí contestás cualquier cosa. Es eso, más que nada. Sí, sí, Agustina, pero es la problemática que en sí da el online, ¿no? Porque tenés el tiempo es bastante corto, o sea, mientras más tiempo le doy yo, más se pierde. Entonces, estar concentrado en lo que están haciendo. O sea, si yo estudié, seguro que voy a saber qué es lo que tengo que contestar. ¿Mm? No va a ser tanto, algunas son de cálculo que van a tener que hacerlo, pero se supone que si yo sé hacerlo, la fórmula la ocupo rápido, ¿no? Y las otras, bueno, son de opción, entonces si estudié, las voy a saber rápidamente. Por eso digo, no pierdan tiempo consultando y todo lo demás, porque eso hace que uno pierda tiempo. Bien, no sé si están viendo mi pantalla. Esto es lo que seguiría como dentro de lo que tenemos el programa, la parte de estadística, bien, que es otra de las unidades que ustedes tienen ahí. Bueno, como estadística, es esta rama de la matemática, lo que hace, va a hacer una recolección, va a recopilar y va a organizar los datos. Bien, nosotros para estudiar, para clasificar, para ordenar, etcétera, siempre tenemos que tener algún método, ¿no? Para ordenar o clasificar, resumir o hallar algunas para poder, por ejemplo, hacer comparaciones. Bien, entonces, la estadística es esta rama que nos va a ayudar a organizar los datos que tenemos, a interpretarlos, perdón, a interpretarlos y de manera que esto nos ayude para una investigación, para toma de decisiones, etc.
Como ven, la matemática siempre la vamos a encontrar dentro de nuestra carrera, de lo que nosotros vamos a ir realizando, porque es algo que está en todos lados, no es que nos vamos a librar de ellas. ¿Para qué también nos sirve? Nos sirve para tomar decisiones, en el sentido de que si yo sé estadísticamente cuántas personas se atienden o cuántas personas necesitan medicamento en cierta área, yo puedo organizar mi servicio, mi farmacia. ¿Ustedes son de farmacia o esterilización? Siempre me confundo. De farmacia, profe. Farmacia. Ok, bien. Entonces, si yo quiero organizar mi farmacia, bien, y soy el responsable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conocer cuántas son las personas que se atienden acá, qué tipo de medicamentos tengo que tener a disposición, ¿no? Cuánto como tratamiento que me va a permitir, ¿no? Cubrir mensualmente cada una de estas cosas. Entonces, por eso digo, en la parte de estadística, esto me va a ayudar mucho, ¿no? Para organizar también el servicio. Otros conceptos que debemos tener y que tenemos que tener así claro, que la estadística se va a encargar de estudiar la población. Bien, ¿qué es la población? La población va a ser este conjunto, ¿ya?, de personas, de objetos, de fenómenos, ¿no?, a los cuales nosotros vamos a estudiar una o varias características. Esto va a depender de qué es lo que estoy buscando. ¿Bien? Y dentro de esta población, ¿ya?, las personas van a ser la unidad estadística, o sea, cada uno de estos va a ser los elementos que compongan esta población. ¿Bien? Dentro de esto nosotros vamos a tener la población, y dentro de esta población todo este grupo, ¿no?, van a tener una característica común y nosotros a eso le vamos a llamar variable. Por ejemplo, acá nos dice los árboles de un bosque, las aves patagónicas, las zapatillas confeccionadas por una marca X, ¿no?, madre sostén del hogar, pacientes atendidos, etc. A esto le vamos a llamar variable, o sea, lo que vamos a estudiar. ¿Bien? Y dentro de la estadística también vamos a tener lo que nosotros llamamos muestra. ¿No? Nosotros no podemos estudiar toda la población a veces es muy grande. ¿Bien? Entonces lo que vamos a sacar una muestra, y esto va a ser una parte de la población a la cual nosotros vamos a estudiar. Y vamos a determinar qué variable queremos estudiar. ¿Bien? Entonces, dentro del estudio tenemos la población, que es todo el conjunto de personas, ¿bien?, y la muestra va a ser un determinado grupo de personas a las cuales nosotros vamos a estudiar. Y a esto llamamos muestra. Y tratamos de que esta muestra sea lo más representativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así nos va a dar los resultados que vamos a obtener, va a ser un poco las características que queremos estudiar de esta población. Bien, vamos a poder estudiar la población describiendo sus condiciones, y a esto lo llamamos estadística descriptiva. Bien, la palabra lo dice, vamos a describir, vamos a hacer una descripción de lo que estamos estudiando. Bien, también vamos a tener otro tipo de estadística que vamos a despejar suposiciones o hipótesis, que nosotros a esto vamos a llamar estadística inferencial. O sea, vamos a inferir, vamos a actuar, ¿no?, para que se produzcan algunas cosas. Por ejemplo, tenemos una población en un lugar X, ¿no?, en niños en edad escolar de la ciudad de Neuquén, decimos año 2019. De esos niños, ¿no?, porque sabemos que en edad escolar son muchos, nosotros vamos a sacar una muestra. Y en este caso vamos a elegir 3 colegios. ¿Ya? Estos 3 colegios de la ciudad de Neuquén van a ser nuestra muestra. Porque tomar todos los niños es imposible, son muchos. Entonces, tomamos cierta cantidad de cada escuela y vamos a determinar qué niños vamos a elegir, de qué edad, de qué sexo. A lo mejor
vamos a estudiar qué tipo de enfermedades, entonces a lo mejor los vamos a tener que clasificar. Esto va a depender de lo que yo quiera estudiar, lo que quiero averiguar. Por eso las variables, antes de iniciar un estudio, pues yo tengo que organizarme y tengo que saber bien qué es lo que quiero buscar, ¿bien? Y determinar el campo de acción donde voy a estar, porque después a veces algunos estudios fracasan porque no tengo claro hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, ¿bien? Vamos a tener algunos conceptos que sí o sí tenemos que conocer, ¿bien? Tenemos variable, ¿bien? Que son las características o las cualidades que van a poseer los individuos, las personas o las cosas que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, tenemos variables cualitativas, ¿bien? Que son cualidades, y estas pueden ser nominales u ordinales. Las cuantitativas, estos van a tomar números discretos, ¿ya? O sea, números, y pueden ser discretas o continuas. Entonces, variable es la característica o la cualidad que van a poseer los individuos, y estas pueden ser nominales, cualitativas, nominales u ordinales, perdón, y cuantitativas que van a tomar forma de números que pueden ser discretas o continuas. Esto es importante conocer, o sea, qué tipo de variables yo tengo, cualitativas, ordinales y nominales. Cuantitativas voy a tener discretas y continuas. En las variables cualitativas, ¿no? Las nominales no van a seguir un orden, ¿bien? Acá, por ejemplo, puedo ser los colores, ¿no? Blanco, azul, rojo, naranjo, etc. Esto no va a importar, porque si yo coloco el azul o el blanco al final, no cambia nada, ¿bien? Y las ordinales, sí, estas tienen que llevar un orden. O sea, por ejemplo, el abecedario, ¿bien? O los meses del año, o las notas de un examen, etc. Tienen un orden o una secuencia. Y las cuantitativas, ¿bien? Que son discretas. Aquí estas pueden tomar un valor único, o sea, números enteros. Por ejemplo, en un partido de fútbol no es que yo hago medio gol, ¿ya? Hago un gol, o dos, o tres. Lo mismo si estoy jugando voleibol o básquetbol, ¿no? El tipo de canasta no va a ser media canasta, una canasta y media, no, es una, dos, o sea, los números van a ser enteros. Y las continuas, aquí también puede tomarse cualquier valor dentro de un intervalo. Aquí podemos tener cifras decimales, por ejemplo, la estatura de una persona. Algunos miden, no sé, 1,50 m, 1,51, 0,05, etc. Acá sí vamos a tener cifras con decimales. Bien, entonces, cualitativas tenemos nominales y ordinales, cuantitativas tenemos discretas y continuas. ¿Bien? Y la variable, ¿no? Va a ser esta cualidad que nosotros vamos a querer estudiar o vamos a examinar. Acá tenemos así un esquemita de lo que puede ser estas variables cualitativas, ¿no? Que van a ser nominales, ¿no? Y tenemos los colores, que nos va a importar el orden, ¿bien? Y las ordinales que sí, ya nos va diciendo la misma palabra, chicos, ordinales, llevan un orden, ¿bien? Y las cuantitativas discretas, ¿bien? Acá, por ejemplo, el estacionamiento, número de estacionamiento, y continuas, esto, estatura, por ejemplo, los centímetros y las medidas que puede tener, y acá las puedo tener también en decimales. Bien, por ejemplo, vamos a tener alumnos de una escuela, una variable cualitativa, materia preferida. ¿Qué materia es la preferida por estos alumnos? Tenemos geografía, matemática, deporte, música, historia, biología, etc. Esta es cualidad, ¿bien? Y la cuantitativa podemos tener el peso, ¿bien? Que tiene cada una de estos alumnos. Perdón.
Bien, tenemos, por ejemplo, 35 kilos 200, 33, 48 100, 43, 33 200, etc. Bien. Luego vamos a tener también en esto la frecuencia. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Estos son datos, o sea, nosotros podemos tener muchos datos en un estudio y el número de datos va a depender de la muestra que yo tengo. Generalmente las muestras mínimos son 100, ¿bien? Y de ahí hacia arriba. Mientras más grande la muestra, ¿no? Va a ser más complicado también. Pero va a depender de lo que quiero estudiar. Y si yo quiero estudiar alguna cosa, algún medicamento, algo así, tengo que tener una muestra bastante representativa. Bien, y los datos me van a permitir, así viendo la frecuencia, cómo es el comportamiento de una variable en una muestra. Bien, aquí voy a encontrar patrones o comportamientos que se van a repetir, ¿no? Y cada una de estas repeticiones, ¿no? Corresponden al número de veces que determinado valor se repite. Esto ya lo vamos a ir viendo cuando veamos los gráficos, ¿no? Entonces, la frecuencia es el número de veces que se repite un determinado acto o suceso. Por ejemplo, antes decíamos la materia preferidas. Supongamos que la materia preferida de todos sea geografía. Entonces, la frecuencia va a ser que muchos más alumnos, por ejemplo, son 30 y tenemos 20 que dicen que les gusta más la geografía. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la frecuencia. Y así sucesivamente lo podemos ir teniendo. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, si queremos estudiar cuántas frutas, creo que en el apunte estaban cigarrillos, yo los cambié por frutas para no incentivarlos a fumar, ¿bien? Pero ¿cuántas frutas o cuál es la cantidad de frutas consumidas por los alumnos del IPSA en los recreos? Y tomamos una muestra de 20 alumnos y los valores que nos van arrojando van a ser diversos. Por ejemplo, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ¿eh? 5 por 4, 20. Entonces, hay un alumno que consume 3, hay otro que consume 5, hay otro que consume 4, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Dentro de todo este grupo que nosotros tenemos, ¿cuál es la frecuencia que más se repite? En este caso, ¿qué número tenemos acá que más se repite? El 5. El 5. El 5, ¿no? Entonces tenemos 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 alumnos que consumen 6 frutas, o sea, 5 frutas en los recreos. Esta es la frecuencia, ¿bien? Después tenemos otros que consumen 6, 7, pero lo que más se repite es el 5, ¿bien? Entonces, esto sería la frecuencia. Si nosotros después tenemos que ordenar, ¿no? Vamos a tener que clasificar las frecuencias que pueden ser absoluta, ya va a ser el número de veces que aparece en la muestra el valor de la variable, y la absoluta acumulada. Bien, esto también lo vamos a ir viendo cuando tengamos que hacer los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos ¿cuántas frutas? Vamos a anotar las frutas, y esto también es una regla, chicos, que debe tener la construcción de los gráficos o de las tablas. ¿Bien? Acá tenemos una tabla, ¿bien? Que en un lado tenemos que tener, primero, siempre una tabla tiene que tener un título, en este caso, la cantidad de frutas consumidas por los alumnos del IPSA en el 2022. Ese es el título, es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, aquí vamos a poner las frutas. Y acá vamos a anotar la frecuencia. Entonces, tenemos uno, ¿ya? Hay una persona de esta muestra de 20 que consume una fruta. Después tenemos otra que consume 2, otra que consume 3, otra que consume 4, 5, 6, 7. ¿Bien? Esta es la cantidad. Ahora vamos a ver esta muestra con qué frecuencia. Por ejemplo,
Uno que consume una fruta, ¿con qué frecuencia es? ¿Cuántos unos encontramos? Acá ya tenemos la tabla hecha. 1. 1. Lo que vamos a hacer, supongamos que esto no estuviera acá, ¿no? Aquí vamos a tener que ir contando los números. Por ejemplo, después tenemos 2. Vamos a tener que contar cuántas veces se repite el 2. Tenemos 1, 2 y 3. Y anotamos acá. 3 frutas. Vamos a contar 1, 2. Bien, y anotamos. 4 frutas. Vamos buscando 1, 2, 3. Bien, y anotamos. 5 frutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotamos. Bien. 6 frutas. 1, 2 y 3. Anotamos. 7 frutas. 1, 2. Bien. Cuando nosotros sumamos todo esto, nos tiene que dar, en este caso, 20. ¿Por qué? Porque es la muestra que nosotros tenemos. Bien, así se construye una tabla. Bien, voy ordenando, es lo primero que me tengo que hacer. Bien, entonces, pongo las frutas, son todas las cantidades de fruta que consumen, y aquí voy a ver la frecuencia. Hay uno que consume 1, hay 3 que consumen 2, hay 3 que consumen 4, hay 6 que consumen 5, hay 3 que consumen 6 y hay 2 que consumen 7. Bien, sumo y me tendría que dar el 20, que es la muestra que yo tengo. La frecuencia absoluta, chicos, la vamos a identificar con el ni. Bien, si yo les pidiera en un examen, hágame un cuadro de frecuencia, les doy una data, ustedes tendrían que empezar por la frecuencia absoluta, o sea, ni. Bien, y yo digo, bueno, me calcula la frecuencia absoluta de estos datos y ustedes tendrían que hacer este trabajo. Construir una tabla, bien, poner en el título, ordenarlo, bien, la muestra que tienen y cuál es la frecuencia absoluta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Bien. Entonces vamos a seguir. Profe, lo único que ahí no muestra la cantidad de alumnos. ¿Cómo no la muestra? Aquí tengo total de mi muestra, Ah, bien, ¿ok? bien, bien. Esa es mi muestra. Bien, entonces, y esto lo voy a sacar también cuando tengo los datos. Por ejemplo, aquí había dicho, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y después tengo 4 para abajo. Si lo multiplico, 5 por 4, 20. ¿Bien? Esa es mi muestra, es lo que yo estoy estudiando. Nosotros sabemos, en el IRSA hay muchos alumnos, pero yo tomo un grupito de 20 y a ellos les pregunto, ¿cuántas frutas consumes tú en los recreos? Yo me consumo 1, yo me consumo 6, yo me consumo 7. ¿Bien? Y después vemos cuánta es la frecuencia. O sea, por ejemplo, la frecuencia de uno que consume 7 frutas en los recreos son solamente 2, ¿no? Yo mirando la tabla voy a relacionar. Mira, lo que más se repite es el 5, o sea, hay 6 alumnos que consumen 5 frutas. ¿Bien? Esto con respecto a las frutas, pero podemos poner cualquier otra variable. ¿Bien? Entonces, las frecuencias, ya les decía, puede ser ese número de veces que aparece en la muestra un valor de la variable. Y la acumulada va a ser el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual. Esto lo vamos a ir entendiendo cuando lo hagamos. Miren, acá yo tengo el 1, está 1. 1 y 1 me queda acá. Bien, después tengo el 3, voy a hacer así. 3 más 1 me va a dar 4. Esto es frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada la voy a identificar con la ni mayúscula. ¿Bien? Acuérdense, frecuencia absoluta, ni minúscula. Frecuencia absoluta acumulada con la ni mayúscula. ¿Bien? Entonces,
Chicos, si se corta, después nos volveremos a conectar, porque saben que esto dura media hora. Bien, entonces tengo 3 más 1 son 4. 2 más 3, o sea, perdón, 2 más 4 son 6. Siempre le voy sumando la que tengo, ¿bien? Y así voy haciendo la acumulada. Después tengo 6 más 3 son 9. 9 más 6 son 15. 15 más 3 son 18. 18 más 2 son 20. Y siempre me va a dar esta muestra que el total es 20. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que ir aprendiendo es primero a identificar, ¿bien? La frecuencia absoluta que va a ser con ni, la frecuencia absoluta acumulada que es la ni mayúscula. ¿Bien? También yo puedo tener frecuencias absolutas, ¿bien? Que puede ser frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Y después tengo la frecuencia relativa, ¿bien? La frecuencia relativa es el cociente, o sea, va a ser la división entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Esto también nos va a permitir hacer comparaciones, ¿ya? De muestras de distinto tamaño. Yo puedo, y estas las puedo representar en fracción, en decimal y en porcentaje. ¿Bien? Entonces, frecuencia absoluta, tengo frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa va a ser esta división que hago entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, ¿bien? Y puede ser en fracción, en decimal y en porcentaje. Ya lo vamos a ir viendo. Acá tenemos la cantidad de frutas, bien, tenemos la frecuencia absoluta, que es la que nosotros identificamos con la ni, bien, frecuencia absoluta. Para hacer la frecuencia relativa fracción, vamos a escribirla así, phi, bien. Entonces, decía que era el cociente entre vamos a leerlo de nuevo, ¿no? El cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 1 y ¿cuál es mi tamaño de la muestra? El 20, que es el total. Entonces, 1 dividido sobre 20. 3 dividido sobre 20 y así sucesivamente. Bien, esto me va a dar, esta división me va a dar la frecuencia relativa decimal. Si yo divido 1 sobre 20, me va a dar 0,05 en la parte decimal. Y así, 3 dividido 20, 0,15. 2 dividido 20, 0,1. 3 dividido 20, 0,15. 6 dividido 20, 0,3. 3 dividido 20, 0,15. 2 dividido 20, 0,1. Y el total es 1. O sea, este es el entero de toda esta muestra. Entonces, dentro de las frecuencias tenemos, de nuevo, vuelvo a repetir, frecuencias absolutas, bien, que voy a encontrar frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Después tengo frecuencia relativa, que va a ser la división entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Bien, acá estamos diciendo que es la frecuencia absoluta con el total de la muestra. O sea, cada uno de estos los voy a dividir por el total de la muestra. La frecuencia relativa, pi, en porcentaje, va a ser esto. Si yo tengo 0,05 y lo multiplico por 100, me da el 5%. ¿Bien? Y así sucesivamente todos los demás. ¿Por qué? Porque esto me ayuda, es más fácil, no sé, si tengo un cuadro, ver el porcentaje y hacer comparaciones. Ah, este es un 5%, este es un 15%, este es un 20%. ¿Bien? Y lo mismo, esto me va a dar un 100% de la muestra. A veces cuando hago los cálculos, chicos, me da decimal, varios decimales, entonces uno usa solo 2 decimales y por eso a veces sale 0,98, no sale el 100%, pero es porque no uso todos los decimales. Bien, entonces tenemos
tenemos que frecuencia absoluta, que voy a representarla con la ni, frecuencia absoluta acumulada, que la voy a representar con la ni mayúscula, y después tengo la frecuencia relativa, ¿bien? Que va a ser en fracción, la frecuencia relativa decimal, ¿bien? Y la frecuencia relativa porcentaje, que la voy a identificar con la pi. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, antes que se corte así abruptamente, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar. ¿Bien?